Muy buenas. Antes de abarcar lo que es el Imperio Romano, su auge y decadencia, hay que entender primero el origen de Roma, hay que entender cómo se basaban sus pensamientos y demás. Entonces, Roma, su crecimiento se ha basado prácticamente en la religión. Estaba en función al temor a los dioses. Entonces, ¿cómo tenemos que entender Roma? Roma es, por así decirlo, es un conjunto de ideas, principios, preceptos. ¿Quiénes? De algunos pueblos que regulaban la sociedad en Roma prácticamente. Para entender mejor, nos vamos a la siguiente diapositiva, que versa sobre la ubicación geográfica. ¿Dónde se encontraba ubicada Roma? Se encontraba en los pueblos itálicos, pueblos como etruscos, latinos, sabinos, volscos y demás pueblos. Es como que Roma, según algunos historiadores, es la unión de todos estos pueblos que buscaban la protección de quienes, de sus vecinos los griegos. Esta agrupación se dio en el año 753 a.C. por esas fechas y producto de esa alianza de los pueblos es lo que nace Roma, como que se han organizado en base a esas ideas que tenían, que eran politeístas, tenían creencia en varios dioses. Cabe destacar que el origen de Roma tiene su propia leyenda, la leyenda de Rómulo y Remo. Vamos a hablar un poco sobre esto. Amulio y Numitor eran dos hermanos que se disputaban la batalla entre el poder entre ambos. Entonces, ganador de la pelea salió Amulio y como ganador de tal le dio muerte a su hermano Numitor. Y para consolidarse en el trono, Amulio mandó a matar a todos sus descendientes. Entre ellos estaban los gemelos, Rómulo y Remo. Amulio entonces, ¿qué es lo que hace? Coloca a los gemelos en una cesta y los deja fluir a su suerte en el lago Tíber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los gemelos, amparados por el poder de los dioses, por así decirlo, según lo cuenta la leyenda, han sido rescatados por una loba. Esta loba, como dato curioso, se llama Luperca, ha rescatado a los gemelos. Esta les dio de amamantar, los ha criado por toda su vida hasta que llegaron a ser adultos. Entonces, ¿qué sucede? Rómulo y Remo no cuenta así la historia, pero sí prácticamente regresan y desafían a su tío abuelo, que es Amulio. Le dan su muerte y reclaman el trono que una vez le perteneció a su abuelo, que es Mitor. Prácticamente, después de ese acontecimiento, Remo quería fundar Remuria y Rómulo funda Roma a orillas de qué lago? Del lago donde prácticamente han sido abandonados un 21 de abril de 753 a.C., que es la fecha exacta que cuenta que se fundó Roma. Ahora, ¿qué sucedió con Remo y con su idea de fundar Remuria? Pues Rómulo había puesto una política, por así decirlo, de que puso una zanja, una pared, como un límite, como una frontera, que quien sea que se atreva a cruzarlo va a recibir muerte. Remo, como era su hermano, atravesó la línea sin esperar nada lanzara contra él, contra su hermano. Entonces Rómulo, enfurecido de que Remo haya cruzado la línea, haya desafiado su poder, le dio muerte a su hermano. Entonces Roma nació con Rómulo, dándole la muerte a su hermano Remo. Es lo que nos cuenta la leyenda de Rómulo y Remo de la fundación de Roma. Ahora bien, hay que entender que Roma se tuvo tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. El imperio se divide en dos: el imperio, el alto imperio y el bajo imperio, o también llamado el dominado imperio. Ahora, dentro de las características de la monarquía romana, este duró del año 753 a.C. hasta el año 510 después de Cristo. ¿Cómo eran sus clases sociales? Vamos a hablar también sobre la estructura de poder.
Al hablar de clases sociales se tenían tres, que prácticamente eran los patricios. No, no. Eran los patricios, aquella gente que tenía derechos, gente de alto valor, que tenía derecho público, derecho privado. Prácticamente era la clase privilegiada, los patricios. Después de los patricios existían quienes, los plebeyos, quienes eran los granjeros, eran aquellos que eran agricultores, aquellos también soldados que acudían a la guerra, eran artesanos, extranjeros, agricultores. Y existía como segunda clase social o tercera los esclavos. No se tendría que tomar en cuenta como social, ¿por qué? Porque los esclavos eran considerados cosas, eran bienes, entonces no puedes considerar una clase social a objetos. Eso era la política que manejaba Roma en el momento de la monarquía. Ahora bien, dentro de su estructura de poder existía lo que es el rex, o sea, el rey, por eso se dice que era monarquía, que uno solo era el vitalicio, tenía las atribuciones políticas, religiosas, económicas y militares. Después del rey venía lo que es el senado. Habían como unos 300 senadores que eran los consejeros del rey. Ahora las comitia o que se usan comicios, estos son los que deliberantes de la asamblea, o sea, como que eran los jefes de familia. Luego vienen los curias centurias. Los curia significaba que eran los jefes de familia, generalmente eran 10 jefes de familia, y los centurias ya eran 100 jefes de familia. O sea, los comicios se encargaban de deliberar a los del Senado, y los del Senado como que aconsejaban al rey, pero este era el último que tomaba las decisiones. Ahora, dentro de su economía, ¿qué es lo que tenemos? Como era una agrupación de pueblos, se basaban en lo que es la agricultura, el pastoreo y manejaban el trueque. Aún la moneda no había sido inventada. Entonces, ¿con qué hacían el trueque? Con la venta de esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué vendían esclavos? Porque eran considerados cosas y como todo bien tenía un precio. Ahora, el primer monarca ya sabemos quién fue Rómulo, y el último fue Tarquio el Soberbio. Ahora, pasamos a lo que es la República. ¿Qué es lo que tenemos en la República? Las clases sociales, como ya dije, se siguen manteniendo. Vamos a tener a lo que son a los patricios, que seguían siendo la clase dominante que tenía gran poder en ese entonces en Roma. Ahora bien, la República Romana se basa en el año 510 a.C. hasta el 27 a.C., fíjense, casi 5 siglos. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado dentro de lo que es la estructura del poder? Recuerden que el rey ya no existe, ya no. Ahora, ¿quién ha asumido el poder? El Senado. Han dejado de ser los consejeros del rey. Ellos ahora toman atribuciones legislativas, ejecutivas, militares, económicas. Son los que tomaban los recursos, ejecutaban normas y creaban las normas. A inicios de la República se tenían 300 miembros, incluso ha ido avanzando. Ya, para finales ya se tenían 900 miembros en el Senado. Ahora, ¿qué es lo que se tenía que tener en cuenta para ser parte del Senado? Eh, Prácticamente como eran los patricios, que tenían que mostrar gran riqueza, una riqueza estable, porque trabajarían ad honorem, que significaba que estos lo del Senado no eran gran cosa, porque tenían un trabajo sin paga. Además, inventa una nueva novedad, que son las magistraturas. Esta es una instancia ya administrativa, tenían sus cónsules, tenían atribuciones, el derecho a la paz y a la guerra, tenían la pretura, que es el pretor. Entonces el pretor tenía las atribuciones de competencias jurisdiccionales, eran encargados de aplicar la justicia, como digamos lo que hoy conocemos los jueces. Entonces la novedad de la República es esta, que se han creado las magistraturas. Ahora bien, había lo que es la censura, que tenían como representante el censor, sí, este aplicaba el censo, el empadronamiento de las ciudades, o sea, cuántos habitan en Roma. Estaban estructurados de tal manera que esto les ha permitido abarcar 4 siglos de esta
de esta modalidad de pues, la República Romana. Ahora se ha mantenido lo que son los comicios, quienes serán los jefes de familia. Estos no cambian mucho, eran 10 jefes, ya sabemos curia, y 100 jefes centuria. Estos solo hacían eh, conocer sus demandas no a la magistratura, sino al Senado. En términos políticos, este fue un gran avance de lo que era la monarquía. Es lo que hoy conocemos como las bases para un buen manejo político, incluso jurídico. Ahora, dentro de lo que es la economía, desde la expansión del territorio y las guerras civiles, la economía tuvo sus repercusiones. Se inventa lo que es la moneda, se manejaba lo que es el bronce. Ahora era una economía bastante estable y creciente. Roma creció 3 veces más que un territorio y estuvo en repercusiones en la economía. Ahora bien, entramos lo que es el Imperio Romano. ¿Quién es el impulsor? Este muchacho, esta estatua que tenemos acá, la representa Julio César. ¿Por qué Julio César? Julio César tuvo un gran impacto en Roma. Ha desestabilizado en tal punto lo que es la República Romana, que con las guerras civiles, con gran poder económico que este tuvo, ha logrado derribar lo que es la República, instaurando lo que es el Imperio Romano. ¿En qué gran cambio involucraba este Imperio Romano? En cómo se organizó la forma política. ¿Por qué? Porque ya no es el Rex, ahora es el Princeps. ¿Qué significa? Emperador. Emperador, ¿por qué? Porque este tenía el poder absoluto. Roma en este imperio, en el Imperio Romano, lo dividimos en dos. En el Alto Imperio Romano, que duró en el 27 a.C. hasta el 284 a.C., es donde alcanza su máximo desarrollo en todos los campos. Ahora, continuando, después de los príncipes, hubieron el Concilium Princeps, que los senadores vuelven a ser los consejeros ya no del rey, sino del emperador. Ahora, de las prefecturas, se va más que todo al cuidado de las ciudades. O sea, había prefectus pretor, questor, urbis, que es las jurisdiccionales, seguridad y cuidado de la ciudad. Se ha dividido de tal manera que el poder se ha vuelto a concentrar en una sola persona. También se lo conoce como principado, también otro nombre, porque es la máxima autoridad, era el príncipe. Entonces, en resumidas cuentas, gracias a Julio César, que fue el primer emperador dentro de lo que es el Imperio Romano, se tiene esta nueva organización política dentro de lo que es Roma. Ahora, ¿por qué imperio? Solo fíjense toda esta mancha que ha logrado Roma en todo ese tiempo. En el año 27 a.C. hasta el 204 a.C., Roma alcanzó su máximo esplendor, porque todo lo que marca morado es lo que Roma ha logrado conquistar. Prácticamente era un gran imperio, tenía varios pueblos a su disposición y ha tenido que estructurarse de tal manera para poder abarcar todo ello. Ahora, vamos a ver lo que es el Imperio Romano bajo su decadencia. En otras palabras, el dominado del Imperio Romano. Recordemos que existían emperadores romanos, o sea que el poder se concentraba en una sola persona y estos determinaban ¿qué cosa? Sus propias normas, sus propias leyes. ¿Y qué hicieron? Los emperadores tenían el derecho de poner a a sus sucesores y por ello se crearon lo que son las dinastías. En el año 284 al 242 se implantó lo que es la tetrarquía. Hizo una partición, grave error, de lo que es el poder de Roma, porque necesitaban un mayor control dentro de lo que son las provincias. Y la época más oscura de lo que es la tetrarquía fue cuando se autorizó, se ordenó que se persiguiera y se asesinaran a todos los cristianos, ya que recordemos que Roma se fundaba en una sociedad politeísta, tenía creencia en muchos dioses y el cristianismo es monoteísta, que es la creencia en un solo Dios único y verdadero, negando los demás dioses. Entonces,
Gracias a esa persecución vino lo que es la dinastía Constantina, que es el año 306 al 304. De conveniente que Constantino era cristiano. Entonces, como un emperador con la religión del cristianismo, este sacó un edicto de Milán el año 313 después de Cristo, declarando la neutralidad religiosa del Imperio Romano. Entonces, por temas religiosos, es que Roma se va a ver fragmentada. ¿Por qué? Porque Constantino no solo bastaba con ese edicto que determinaba que Roma tenía como religión el cristianismo, sino que declara como una capital. La capital de Roma se cambió a Bizancio, o sea, Constantinopla ya dejaría de ser Roma. Eso vamos a aclarar lo siguiente. En este lado occidente, la capital seguía siendo Roma, y en el lado del oriente, que es Bizancio, la capital se consideraba Constantinopla. Si bien era un conjunto del Imperio Romano, pero era dividido en dos con dos capitales, el lado del occidente Roma y por el lado del oriente Noble. Ahora, después le sigue la dinastía Valentina, que prácticamente sigue las ideologías de Constantino. Es por eso que pasamos a lo más importante, a Teodosio. ¿Qué es lo que te hizo Teodosio? El emperador Teodosio divide en dos a sus hijos. O sea que hubo un emperador por un emperador para el occidente y un emperador para el oriente. Honorio le correspondía lo que es el occidente, o sea, Roma, donde la capital era Roma. Y Arcadio tenía el dominio sobre Oriente, donde la capital era Bizancio, en paréntesis Constantinopla. Ahora esto se ha ver fragmentado. ¿Por qué? Porque ese fragmento prácticamente dio lugar a las invasiones de los pueblos bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Eran pueblos desconocidos por los romanos, así los llamaban. Estaba tan expuesta a Roma, se vio muy afectada. Entonces, el último emperador de Roma fue Rómulo. Por eso dice que Roma empezó con Rómulo y terminó con Rómulo. Entonces, la caída del occidente del Imperio Romano se considera la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque esta caída de este imperio ya no se consideraba Roma. Si bien era parte de uno solo, se han dividido en dos, entonces eran ciudades ya completamente distintas. Por lo que Constantinopla, Bizancio, ya es otra historia que para contar, porque la caída del occidente, o sea, donde la capital era Roma, se dio el año 565 después de Cristo, teniendo como último gran emperador a Rómulo. Entonces, ¿cuáles fueron las causas principales de Roma? Con el surgimiento del cristianismo, debido a que Roma era politeísta, con el cristianismo ya se dejaba de considerar a Roma, que era prácticamente su esencia, que tenía una esencia politeísta. La división del imperio. La mayor riqueza, ¿dónde se fue? Se fue a Oriente, dejando a la zona del occidente, además de la pobreza, con bastante, es por eso que el occidente estuvo debilitado en temas de fuerzas militares, en temas de riqueza. Ahora, hubo constantes invasiones, hubo la decadencia del occidente, fue presa fácil para los invasores, pero primero la parte occidental. Fue la primera en caer y después la parte oriental que se alargó, que ya no se tomó en cuenta, que se cayó después de los años 575 después de Cristo. Eso se encuentra. Muchas gracias.